En este vídeo vamos a hablar de la luna llena en el signo de Escorpio. Es una luna llena. Una luna llena es el momento donde la energía llega a su máxima expresión. El Sol está en el signo opuesto, en este caso Tauro, y es el Sol desde el signo opuesto que ilumina a la luna. Esta luna es una conclusión de 6 meses antes, cuando fue la luna nueva en Escorpio. En este caso fue el día 13 de noviembre del 2023. Cada año es en un día distinto. Todo llega a su momento de florecimiento en la luna llena. En este caso, lo que florece es lo que se sembró en el mes de noviembre. Es la primera luna que se da en cuadratura a Plutón. Plutón rige Escorpio. La cuadratura es como un codazo, una incomodidad hacia las dos luminarias, hacia el Sol y hacia la luna, desde Acuario. Ya que Plutón rige a Escorpio, el cambio de regencia en el signo, o sea, la luna en Escorpio se nutre de Plutón. ¿Dónde está Plutón? Según el signo, le da el carácter a la luna. Como Plutón ha estado tantos años en Capricornio, lo escorpiano se tiñó de elemento tierra, pero ahora hay un gran cambio, que es un cambio de paradigma global, que va muy lento, pero tenemos varios indicios de que está sucediendo, un cambio de paradigma de tierra a aire, es decir, de que ya lo que se valora no es tanto la materia, sino empieza a ser la información. ¿Qué pasa cuando Escorpio recibe este cambio de regencia? Bueno, puede pasar de todo y lo vamos a ver en la luna nueva, en la próxima luna nueva, porque Plutón vuelve a entrar a Capricornio y luego entrará de nuevo al signo de Acuario, esta vez para ya quedarse por más de 20 años. Entonces, esto es solo un preview de lo que va a venir. Estamos todos más o menos acomodándonos a estas energías, pero creo que el eje Tauro-Escorpio ya vivió un montón de actualizaciones en los últimos años, porque los nodos estuvieron ahí hasta julio del 2023 y todo 2022, mitad 2023, los nodos estuvieron en Tauro-Escorpio, nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio. Y para Escorpio como signo, no solo esto lo hablo a los soles en Escorpio, también luna, ascendente, planetas o ángulos, sobre todo ángulos. Esto es muy importante si tienes ascendentes en los signos fijos, ya sea Acuario, Leo, Tauro, Escorpio. Vas a tener los ángulos en los otros 3 signos fijos, entonces esto te va a afectar porque ya son 3 signos fijos que están interactuando. Entonces, Leo es el único donde no hay planetas, pero va a afectarles también porque cuando no hay nada, significa que eso ya es una posición. Cuando hay posiciones fuertes en 3 de los signos fijos y el cuarto no tiene nada. Esto sobre todo hay que mirarlo según el área de tu vida. ¿Dónde está? ¿En qué casa está Escorpio? ¿Qué aspectos tiene Escorpio en tu carta? Tanto las personas que tienen Sol en Escorpio al principio como las que lo tienen al final van a sentir este momento como un momento de conclusiones, de ver claro algo que quizás no estaban viendo o hace mucho que querían entender o tener una idea clara. Ahora se está abriendo la visión clara, porque eso es lo que hace la luna llena, que tiene que ver con las emociones, porque las lunas hablan de emociones. Entonces, una culminación emocional es algo que deseabas y que de repente ahora puedes agradecer que lo tienes. Y también es un momento para dejar ir, soltar lo que ya no es, soltar lo que ya está gastado o está demasiado estancado. Esto es un buen momento para decir gracias y adiós. Siempre Plutón generacionalmente es algo que lo tenemos. Todos tenemos un Plutón y todos tenemos una zona Escorpio. Justo, bueno, en mi generación, que tenemos Plutón en Escorpio, entonces si tenemos además planetas personales ahí, esto se activa. Plutón no es broma, Plutón no se anda con medias tintas, no se anda con cosas banales, superficiales, no. Plutón quiere llegar al fondo del asunto. Entonces, esta luna nos va a mostrar una cara nueva de Escorpio, una cara más definida, porque lo que hacen las cuadraturas es definir. Si un planeta, como además es el regente, está pegando un codazo a ambos, Tauro y a Escorpio, por contraste los define. Por contraste, por la propia definición acuariana de Plutón, la Luna y el Sol se vuelven más
escorpianos y taurinos. Esto es un efecto que también lo pueden observar en sus propias cartas si tienen cuadraturas o en las relaciones si tienen cuadraturas con otras personas. Muy bien. ¿Qué podemos esperar de esta luna y de qué manera podemos abrirnos a la abundancia, que es lo que trae como regalo este eje de Tauro-Escorpio? En primer lugar, bueno, digo abundancia, pero también puedo decir deuda, porque aquí en la dualidad todo es posible. Pero sí que hay algo que ver con el tema de los recursos. Si Tauro habla de los recursos propios, y lo mismo la casa 2 habla de qué manera, sin intervención de nada más que yo mismo, saco algo y lo doy, ¿no? ¿Qué signos tengo en mi casa 2? Muestra de qué manera yo produzco mi valor o un valor de intercambio. ¿Qué signo tengo en la casa 8? Muestra de qué manera yo me endeudo, de qué manera yo heredo, de qué manera yo uso los recursos que no son míos, o que pueden ser de mi pareja, de mi familia, o sea, pueden ser las herencias. Por eso en la astrología tradicional se llamaba la casa del dinero de la pareja, la casa 8, o de los inversores, de la sexualidad también, de la sombra. La casa 8, la casa arquetípica de Escorpio, habla de ese momento de fusión, de alquimia, en el cual nos transformamos. Habla de una transformación, y de hecho Escorpio en el zodíaco es un momento de transformación. Es como también la oruga y la mariposa. La oruga no es que se va transformando de a poquito una alita en una pata y no. La oruga se disuelve completamente, se hace como un líquido adentro donde ya no es oruga y a partir de ese líquido se crea la mariposa. Eso es. No es que no es que saca una pieza y la convierte en mariposa. No. Es toda esa cosa líquida de borrón y cuenta nueva. Es el anigredo de la alquimia. En la alquimia se ve muy claro el proceso del alma. Voy a reservarme otro tipo de información ya para cuando hablemos de la luna nueva en Escorpio, que eso es puro Escorpio. Pero ahora no estamos en puro Escorpio, porque es una luna llena. El Sol está en Tauro y Plutón está en Acuario. Entonces hay una parte que juega Escorpio, que es la parte emocional, porque la luna habla de las emociones, necesidades, y hay otras partes que la juegan estos otros dos signos fijos, tan importantes para definir el carácter escorpiano. ¿Qué significa una conclusión en materia emocional? Puede tener que ver con estos 2 años de construcción que todos vivimos, porque todos estuvimos pasando por este momento escorpiano de 2022 y mitad de 2023, en el que el nodo sur en Escorpio barrió con mucha sombra, porque esto es al final. Escorpio, cuando trabaja la sombra, naturalmente la trabaja, pero cuando esta sombra se pone demasiado densa y demasiado estancada, esa energía del estancamiento necesita una revitalización. Y ahí es cuando Escorpio muestra su otra fase, que es su fase Fénix. Escorpio es un signo de alta complejidad, tiene varios arquetipos y por supuesto es lo de la alquimia. Y otra cosa, los 4 evangelistas son análogos a los signos fijos. O sea, por eso representan, y esto también en el tarot, si vemos el mundo del tarot, ves el toro, el león, el ángel y el águila. Estos son los 4 signos fijos y hablan de temas muy ocultistas. O sea, los signos fijos es la parte del zodíaco que se asocia más al ocultismo y a las artes iniciáticas, y no siempre desde la astrología se habló de estas energías, sino que hay muchas analogías. Por ejemplo, si vieron otros videos de astrología, seguro muchos hablan de la luna de Huesta, que es la luna de la iluminación de Buda, que también, o sea, Buda, Jesús, es la misma historia arquetípica. Un hombre que se va al desierto, es tentado por el demonio, tiene la iluminación. Todo esto, paralelismos todos
distintas historias, es la iluminación de Buda y la iluminación de Jesús cuando va al desierto y le dice al Father, why are you forsaking me? Y Buda es, bueno, lo mismo, es exactamente lo mismo, no quiero ser reduccionista, pero es que para mí es tan evidente que todas las historias nos están hablando de lo mismo. Bueno, ¿de qué hablan? El despertar de Buda, la iluminación de Buda o esto del desierto de Jesús de los 40 días. Lo que hablan es de que hay que llegar a tocar fondo antes de la iluminación. Básicamente eso, antes de reconocer quién somos y nuestro verdadero ser, nuestra luz interior, el diamante interno, hay que tocar fondo y hay que tener algún tipo de tentación demoníaca, como lo quieran llamar. No digo que hay que tenerla, pero el demonio es la mente, es el demiurgo. Descartes lo dijo muy claro, es el evil demon. En realidad es el programa automático que tenemos en nuestra mente que nos dice que todo lo que hacemos está mal, que arruinamos todo, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, esto que te dice, no. Esa vocecita negativa que todos tenemos y que claramente podemos identificar, una voz externa muy negativa que es parte de la compañía, es como nuestra compañía. En el tránsito de la Tierra siempre tenemos ese angelito y ese diablito, ¿no? Bueno, ese diablito es el portero de la noche oscura. ¿Y por qué digo que este diablito es el portero? Porque para pasar por esa puerta, tu ego tiene que estar de alguna manera desafiado por alguna figura externa. No necesariamente tiene que ser un humano, pero puede ser una parte propia que algún tipo de apego. Apego seguro. Apego, hashtag apego, Escorpio Acuario. Bueno, tiene que haber un desafío que rompa el ego para que luego pueda por las grietas salir la luz o entrar la luz, no lo sé. Entonces ese portero generalmente le llamamos diablo, demonio, malo, sombra, oscuridad, etc. Pero se llama ego también. ¿Y qué pasa con el ego? El ego se apega a su identificación con su personaje. Y el ego está en los 12 signos y está en todos los humanos. Todos los humanos tenemos un ego. Incluso la gente más humilde, que parece que no tiene ego, bueno, tiene ego de humilde. Tiene ego que se cree humilde. O el ego espiritual. La gente dice, ay, no, yo soy espiritual. Sí, tenés ego espiritual. Te crees tu espiritualidad como tu personaje. O lo mismo de, ay, no, yo solo quiero dar amor. Sí, bueno, es tu ego que le gusta identificarse con un personaje que da amor. Eso es lo que hay que romper. Hay que romper creerse el personaje. Creerse que somos lo que decimos que somos y la autoimagen que nos construimos. Escorpio sabe mucho de esto, por eso el signo Escorpio se caracteriza por darse cuenta cuando la gente está en una máscara, por ver a través de la máscara, porque todos tenemos máscaras, pero las máscaras pueden ser más conscientes o más inconscientes. Y de hecho, otra vez, con los signos fijos, porque los signos fijos hablan en sus 4 vertientes hablan de este tema. Leo es el sol, es el que representa al ego, el que representa a la máscara, pero el que muestra cómo esa máscara puede ser vivida a través de la luz. Y uno puede brillar a través de la máscara. O sea, el verdadero ser puede brillar a través de la máscara. Cuando está en luz, por supuesto. Cuando está en sombra, todos los signos tienen su luz y su sombra. Acuario, como opuesto de Leo, no quiere tener esa máscara y siempre es como que va rompiendo, parecido a Escorpio, pero con otro tinte, es un tinte más rebelde. Y que al final se termina identificando también, es como el que se identifica con ser antisistema, o que es como, y no se están dando cuenta que es una moda también, como el que se identifica con... bueno, es que hay tantos ejemplos de cómo lo que es rechazado como mainstream, ¿no? Como el colectivo, cuando algo quiere rechazar, meterse en una persona o una moda, quiere no ser moda, al final termina siendo moda igual, porque es que funciona así, es imposible. O sea, estamos con una mano creando nuevas identidades y con otra rompiéndola. Así funciona este
gran Ouroboros, que es el mundo fenomenológico. Pero bueno, hay un trabajo muy importante que tienen estos signos fijos y Escorpio tiene esta particularidad de darse cuenta de la sombra. Puede ser que si tenemos un alto grado de Escorpio, tenemos esta tendencia a ver lo negativo, porque Escorpio tiene el superpoder, como Virgo, de ver lo negativo. Con la diferencia que Virgo lo ve porque lo quiere arreglar. Escorpio ya sabe que está todo perdido y que no hay nada que arreglar. Y esto es maravilloso porque creo que son signos que hacen falta en el zodiaco. Y Escorpio es súper necesario para cortar con la falsedad, con la mentira. El filtro escorpiano, y si tienes activado, una manera de activarlo ahora que en la luna que va a mostrar, esta luna llena va a mostrar muy claro situaciones escorpianas, situaciones que necesitan movilizar su energía. Pero Escorpio tiene ese ojo que no permite a- al engaño, no permite esa falsedad, no permite la máscara. Y de hecho es curioso que Escorpio, al venir luego de Libra, todos los signos siempre son muy diferentes al signo anterior. Y en Libra hay una característica de ser muy políticamente correcto, muy agradable, todo sea de cara a la galería. Esto Escorpio no lo soporta. ¿Por qué no lo soporta? Porque es un signo de casa 2, entonces es algo que Escorpio también tiene que romper con eso. Los ascendentes en Escorpio lo saben, tienen que romper con eso y quedar bien con todo el mundo, porque no pueden quedar bien con todo el mundo, tienen que a veces quedar como unos cabrones, porque la gente, cuando tienes ascendente en Escorpio, te va a mostrar ese Escorpio en sombra hasta que tú lo incorpores en luz. Cuando tienes Sol en Escorpio, esto es distinto. Y cuando tienes Luna en Escorpio, ni te digo, cuando tienes Luna en Escorpio, ya es que entiendes todo de qué se trata Escorpio, porque al final la Luna es donde más se expresan los signos. Muy bien. ¿En qué casa tienes Escorpio? Es lo que te va a responder a la pregunta de cómo, en qué manera, en qué área esto me puede afectar. Pero casa 8 también puede darte una pista de qué manera vives estos procesos de muerte y transformación, que son los procesos escorpianos. Y donde está Plutón también, y si tiene aspectos a algún planeta personal, esto es importante para saber si tú tienes ese Plutón activado. Una manera de saber tu test de Escorpio, tu nivel de Escorpio, es preguntarte cuál es tu relación con el poder personal. El poder es un tema escorpiano. El poder personal es algo de lo que se habla mucho, pero creo que es interesante dar un ejemplo práctico. El poder no es algo que se pueda mostrar por la fuerza. Poder escorpiano es un poder del magnetismo. Es algo que está pulsando por debajo. Y por eso hablé de las industrias extractivas antes. El Plutón anterior se manifestó en el petróleo. El petróleo es algo totalmente plutoniano, lo mismo que los diamantes. Los diamantes es carbón bajo enorme presión que se convierte en, no sé si vieron un diamante de cerca, pero yo cuando presté atención a lo que era dije, ok, es un brillo que no se puede creer, no se puede creer que algo pueda brillar tanto. Es la cantidad de luz que condensa un diamante, es impresionante. Y era carbón. Entonces esa transformación es de la que habla Plutón. Es lo mismo el petróleo y ahora está sucediendo con los datos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué va a pasar cada vez más con Plutón? Se va a evidenciar que durante todos estos años, venimos regalando nuestros datos y esos datos tienen mucha información de valor. Hay mucho poder en esos datos. Y esto lo va a mostrar Plutón en Acuario, ya lo está mostrando. El tema de la seguridad en Internet, las estafas, todo lo que está escondido bajo la sombra, la Deep Web, todo esto está escondido y realmente vivimos en un mundo de ignorancia frente a lo que está pasando atrás de el mundo plutoniano, el Plutón en Acuario, que ya está acá y ni bien entre definitivamente, ya veremos noticias sobre esto porque ya
está saliendo, lo que pasa es que es tan lento el movimiento que no se ve. Pero los planetas lentos funcionan así. Cuando quieres acordar ya estás en otro mundo. Funcionan a nivel histórico. Entonces esta luna, que es algo totalmente opuesto, es algo personal, es algo que sí se siente, las lunas es lo que más se sienten, lo que más se puede percibir, una luna llena sobre todo. Hay emociones que salen a la luz, pueden haber enojos, pueden haber ansiedad, rabia, estrés, etc. Todas estas cosas son típicas de todas las lunas llenas, pero al haber una luna en Escorpio es como que lo que quedaba de lo que no se limpió con los nodos anteriormente, ahora ya es que no queda nada de los nodos. O sea, antes, todos estos 2 años que pasaron de nodo sur en Escorpio, esta zona Escorpio se renovó completamente. Y el inicio de octubre del año pasado, de octubre del 2023, es un inicio de algo nuevo que no se veía. Y ahora lo estamos viendo. ¿Qué empezamos en esa época? ¿O qué estábamos empezando? ¿O qué estábamos haciendo con una nueva perspectiva que ahora ya se ve esa perspectiva súper clara de que hay algo que cambió? Hay algo que cambió en mi manera de ser. O mejor dicho, bueno, esto si somos personas plutonianas, seguro lo notamos, que estos eclipses pasados, ahora ya están hace un año los nodos en Aries Libra, pero hasta hace un año atrás, Escorpio Tauro, o sea, un año atrás cuando estaba sucediendo esta luna, fue un eclipse. Y ese eclipse yo creo que terminó de barrer sombras que venían ahí hacía 18 años, que es lo que tardan los nodos en volver. 9 años tardan en hacer la otra mitad, o sea, preparémonos 2032, que bueno, esto no se acaba. Pero ahora estamos en un momento de renovación en el signo Escorpio, y esto hay que aprovechar, porque el signo Escorpio, que siempre está con esto de viendo en primera persona la sombra, decir, bueno, ahora la sombra está mucho más liviana, ahora la sombra está casi que ya no está densa, ya esta energía contenida de tantos años ya se liberó, ya se transformó, ya sirvió para nutrir otras áreas. Y es ahora que está disponible esta energía para hacer su intercambio con la materia. Y esto es lo que brinda la posibilidad el Sol en Tauro y sobre todo la conjunción de Urano-Júpiter. Urano-Júpiter es un gran inicio en el signo de Tauro que tiene que ver con ver qué es lo que estamos haciendo con los recursos. Ver, iluminar y agrandar, ya sea el problema o también lo positivo. Y la luna en Escorpio está dándole el justo balance al signo de Tauro para que realmente esta conclusión de 6 meses no se trata de solo una conclusión de 6 meses, se trata de un momento anual. Esto en 2024, o sea, a mí me encantaría que si me estás escuchando y tienes ya un registro de las lunas, si ya tienes algún tipo de registro de decir, bueno, ¿qué pasó la luna llena del mes de Tauro en 2023? ¿Fue duro? Si fue duro, ¿sabes lo que? Esta va a ser menos dura. Y bueno, un pequeño espacio para, para reflexionar aquí es cuál es mi relación con esas partes de mí misma que no están del todo al 100%, las partes ocultas, las partes sombrías, las partes que ni veo o que si las veo, apenas las veo pero no soy consciente. La sombra es algo que nuestras personas alrededor, amigos, pareja, familia, nos pueden ayudar a darnos cuenta de esos puntos ciegos, porque por algo son puntos ciegos, porque no se ven. Escorpio
siendo luna llena, es un momento de decir, bueno, se ve, esa sombra se ve, esa intensidad se ve, esta energía tan fuerte, porque como decía los 4 evangelistas, Escorpio es el águila. La versión más elevada de Escorpio es el águila o el fénix. Es ese ir hacia ver más lejos, ver más allá. Escorpio es una visión muy luminosa, o sea, la luz de Escorpio, y esto me encanta decirlo porque yo creo que no mucha gente lo sabe, que Escorpio es un signo, además de tratarse de la oscuridad, como todo es dualidad, es un signo extremadamente luminoso. La luminosidad de Escorpio es esa luminosidad del diamante. Es una luminosidad que no se puede creer. Por eso es que este eje de Tauro-Escorpio habla del poder personal. Porque así como Tauro tiene el poder de no moverse, Escorpio tiene el poder de moverse tan fuerte que emerge del centro de la Tierra. Y el tema con Escorpio es que esa energía dura poco. Esa energía le desgasta. Cuando se está moviendo mucho, cuando Escorpio se siente muy alterado, que está todo el tiempo transformando, todo el tiempo moviendo la energía estancada, llega un momento que se queda sin vitalidad. Entonces es interesante reflexionar de no quedarnos así, porque esto es algo que afecta colectivamente, no desvitalizarnos de tanto que queremos hacer, porque Escorpio además es un signo de grandes ambiciones, de grandes metas, es la excelencia en sí. Es un signo que traspasa fronteras y llega muy alto. Y a veces cuando llega muy alto, cuando está en esa polaridad, porque hay 2 polaridades escorpianas, cuando esto se usa con Plutón, no con Escorpio, pero la polaridad plutoniana, cuando estás a tope, estás en la cima del mundo y quizás hasta miras por arriba, y cuando estás abajo estás mordiendo el polvo en el pozo. Entonces, estos son los extremos, Escorpio. Entonces, si estás en uno o en otro, tratar de meter un poco de Tauro en la ecuación para que se anclen la energía y los procesos de maneras orgánicas y no estar todo el tiempo en ese momento emocional crítico que, cuando alguien tiene mucho Escorpio y hay un evento en Escorpio como está sucediendo ahora, pueden exacerbarse estas energías y no dormir, tener mucha ansiedad, tener muchas cosas que hacer, ir demasiado rápido. Entonces, cuidado con todas esas cosas. Bueno, pues hasta acá la luna llena, y cualquier duda y me la dejan en los comentarios. Si saben dónde tienen ubicado el signo de Escorpio y el grado 4 en particular, pues me lo dejan en los comentarios. Y interesante seguir todo el ciclo, porque el ciclo dura un año, entonces esto es la mitad del ciclo. Es verdad que es lo que se llama la cosecha, pero el ciclo sigue hasta el mes de noviembre, y ahora el próximo signo fijo que viene es Leo, y ahí también eso va a ser como un cuarto entre Tauro y Escorpio, es la mitad es Leo. Entonces cuando lleguemos al mes Leo vamos a ver más claro aún esto de lo que estoy hablando ahora. Muchísimas gracias y esto fue todo. Adiós.